Hola, soy Axel Castillo, estudiante de medicina del Instituto Politécnico Nacional, y hoy les hablaré sobre el síndrome de talla baja, también conocido como enanismo, cuáles son sus causas, sus tipos, sus manifestaciones, cómo diagnosticarlo. También les hablaré acerca de las curvas de crecimiento y los percentiles, que son muy importantes en su diagnóstico, y cómo hay factores que intervienen en el crecimiento normal de un niño. Así que comencemos. Primero tenemos que definir qué es esto. Podemos definirlo como la condición en la cual la altura de un niño o niña es más de dos desviaciones estándar por debajo del promedio esperado para su edad y sexo, o también que está por debajo del percentil 3. Esto más adelante se los iré explicando con las curvas de crecimiento y podemos identificar que un niño tiene un síndrome de talla baja si cumple con tres condiciones. La primera, si su estatura es inferior a la que le corresponde al tercer percentil para su edad y sexo. La segunda es que si su velocidad de crecimiento es inferior a la que le corresponde para su edad y sexo. Y por último, la tercera es que si en un determinado momento este deja de crecer al mismo ritmo en que lo hacía hasta entonces, es decir, que su curva de crecimiento enlentece y pasa a un percentil inferior. Pero bueno, primero tenemos que definir qué son los percentiles para que todo esto sea más comprendible. Estos son una medida estadística que nos indica cómo es un valor en relación a otros. En este caso, cómo es el peso, la altura o el perímetro cefálico de un niño con relación a otros de su misma edad y sexo. Poniendo un ejemplo, si una niña está en un percentil 50 de peso, significa que de cada 100 niños de su edad y sexo, 50 pesan más que ella y 50 pesan menos. De igual manera, si un niño está en un percentil 25 de talla, significa que de cada 100 niños de su misma edad y sexo, 75 serán más altos y 25 serán más bajos. Y aquí del lado derecho podemos observar la distribución, que es una campana de Gauss, los diferentes percentiles y lo que se conoce como las desviaciones estándar. Por ejemplo, aquí sería el límite, porque aquí está menos una desviación estándar y menos dos desviaciones estándar. Y si hay una población que está por esta zona, se dice que tiene síndrome de talla baja o enanismo. Y se consideran normales los percentiles entre el 3 y el 97. Y cuando tenemos valores fuera de estos rangos, debemos estar alerta porque pueden ser indicativos de alguna patología, aunque también hay niños sanos que pueden crecer en percentiles inferiores al 3 o superiores al 97. De igual forma, si un niño o niña cae de repente al percentil, o por el contrario, sube mucho de percentil, debemos de descartar posibles patologías. ¿Y qué son las gráficas de crecimiento? Estas se elaboran con mediciones de amplios grupos de niños sanos de distintas edades o midiendo un grupo específico de niños durante su infancia. Una vez obtenidos, estos datos se someten a métodos estadísticos y se diseñan unas curvas de crecimiento como la que podemos observar a la derecha. Y tenemos gráficas para diferentes mediciones. Las más habituales son las de peso y talla, como vimos. Y también en los menores de 2 años podemos medir el perímetro cefálico. Y en esta imagen podemos observar el peso para la edad de niños, que es una gráfica elaborada por la OMS, y podemos observar los percentiles del nacimiento a los 5 años. Como podemos observar en esta zona hay percentil 97, 85, 50 que es la media, 15 y 3 que es el mínimo. Ya si el paciente tiene medidas más abajo de estos, puede ser indicativo de que nuestro paciente tiene una talla baja. ¿Y de qué depende el crecimiento de un niño? Primero tenemos que recalcar que el crecimiento es un fenómeno dinámico, en pocas palabras, que no crecemos a la misma velocidad todo el tiempo. Y existen diferentes periodos de máxima velocidad de crecimiento, como son las semanas de 20 a 24 de vida intrauterina, los primeros 2 años de vida y la pubertad. Una vez entendido esto, podemos decir que el crecimiento está regulado por factores como el potencial genético. Esto básicamente nos dice que padres de estatura baja tienen hijos de estatura baja y viceversa, padres altos tienen hijos con estatura alta. También hay una regulación hormonal, como por ejemplo tenemos la hormona del crecimiento, hormonas tiroideas y factores hormonales similares a la insulina, que son los IGF-1 e IGF-2. El IGF-2 es más importante durante la vida intrauterina
También pueden afectar los factores ambientales como la nutrición de la madre durante la vida intrauterina y el aporte de oxígeno. También la nutrición del niño durante sus primeros meses de vida, la calidad de sueño, ya que, como veremos más adelante, la hormona del crecimiento tiene sus mayores picos cuando el niño está durmiendo. Y también la actividad física es muy importante. También hay patologías sistémicas o incluso psicológicas como la privación afectiva que afectan el desarrollo normal del niño. Y podemos clasificar a la talla baja de acuerdo a sus causas en causas óseas que abarca la acondroplasia, que es el tipo de enanismo más común. También tenemos la osteogénesis imperfecta, conocida como enfermedad de los huesos de cristal, condrodistrofias, pseudohipoparatiroidismo, raquitismo, entre otras. También puede haber causas nutricionales y metabólicas que se pueden manifestar como un déficit de aporte exógeno de nutrientes, un déficit de absorción o un déficit de aprovechamiento de estos nutrientes. Entre estos incluyen el síndrome de malabsorción, también tenemos la celiaquía, hepatopatías, nefropatías crónicas como el raquitismo renal, infecciones crónicas, parasitismo e hipoxia que puede ser ocasionada por cardiopatías congénitas, enfermedades respiratorias crónicas, asma, fibrosis pulmonar y bronquiectasia. También podemos encontrar la glucogenosis y la mucopolisacaridosis. También podemos decir que tiene causas endocrinas como un déficit de la hormona del crecimiento y somatomedinas, el síndrome de Cushing, que es por un exceso de cortisol, el hipotiroidismo, un desarrollo sexual precoz de larga evolución sin tratamiento. También puede ser un síndrome adrenogenital de larga evolución y tratamiento insuficiente. También puede ser por diabetes insípida o incluso por una diabetes mellitus mal controlada. Entre las causas genéticas podemos encontrar que puede ser por una baja talla familiar, que es una variable normal. También puede ser por enanismo primordial, que puede ser sin malformaciones o con malformaciones. También puede ser debido a cromosomopatías, entre las que podemos destacar principalmente el síndrome de Down, que es la trisomía 21, y el síndrome de Turner. O incluso por un retraso constitucional del crecimiento y desarrollo. Ahorita les iré explicando las más representativas de cada grupo de causas. Empezaremos con la acondroplasia, que es el tipo de enanismo más común y afecta de 2 a 4 individuos por cada 10.000 habitantes. Y se trata de una alteración ósea de origen cromosómico en la que todos los huesos largos son acortados significativamente y la longitud de la columna vertebral es normal, lo que provoca un crecimiento inarmónico del cuerpo. O sea que las proporciones corporales no son las adecuadas. El tronco es de tamaño normal, pero los brazos y las piernas son más cortos. Y también podemos observar que tiene una cabeza mucho más grande y una frente prominente. Esto es causado por una mutación generalmente en el gen codificador del factor de crecimiento fibroblástico, el FGFR3, que se ubica en el brazo corto del cromosoma 4. Y también, como dije, tienen cabeza más grande de la normal, frente prominente, curvaturas de la columna vertebral, conocidas como cifosis y lordosis, y rara vez alcanzan unos 52 metros de altura. Y su mortalidad durante el primer año de vida es muy alta. Otra patología que puede causar enanismo es la osteogénesis imperfecta, conocida como la enfermedad de los huesos de cristal, y esta es un trastorno genético que es caracterizado por una alteración en la formación del colágeno, que es un componente fundamental de los huesos, lo que les confiere una mayor fragilidad ósea y un mayor riesgo de fracturas. Tiene una incidencia estimada entre 1 entre cada 15.000 y 1 entre cada 20.000 recién nacidos. Y su rango de gravedad es muy variable. Puede ir desde formas leves con escasas fracturas, en que el diagnóstico puede pasar desapercibido, a formas moderadas, con múltiples fracturas, deformidades óseas progresivas y talla baja, y formas muy graves con fracturas intraútero y muerte en el periodo perinatal. También otra característica es que tienen la esclerótica de color azul, deformidades en los huesos y deformidades en los dientes. Otra patología es el raquitismo, que es una enfermedad producida por una deficiencia en la vitamina D, que ocasiona que haya bajos niveles de calcio y de fósforo. Y esta se caracteriza por deformaciones de los huesos que tienen la tendencia a doblarse por facilidad y también hay una debilidad del estado general. Como sabemos, la vitamina D ayuda a la absorción de calcio y fósforo en el cuerpo y la falta de esta de manera extrema o prolongada puede dificultar el mantenimiento de los niveles adecuados de calcio y fósforo en los huesos, lo que puede ocasionar el raquitismo
Entre sus signos y síntomas tenemos retraso en el crecimiento, retraso en las habilidades motoras, piernas arqueadas o rodillas valgas, o sea, arqueadas, engrosamiento de muñecas y de tobillos y proyección del externo. Pasando a las causas nutricionales, encontramos a la celiaquía, también definida como la intolerancia al gluten, que es una enfermedad crónica autoinmune desencadenada por el consumo de gluten que aparece en personas con predisposición genética, en la que el intestino sufre un proceso inflamatorio que en ocasiones puede llegar a la atrofia de las vellosidades, como vemos en la imagen del lado derecho, y esto hace que los nutrientes no logren una adecuada absorción, lo que provoca que haya un retraso en el crecimiento de los pacientes que tienen esta enfermedad. Una causa de tipo metabólico es la mucopolisacaridosis, que es un grupo de enfermedades caracterizadas por la deficiencia de enzimas que participan en el metabolismo de glucosaminoglúcanos a nivel lisosomal, provocando la acumulación de estos a nivel intracelular, produciendo alteraciones de múltiples órganos y sistemas. Y además del crecimiento puede afectar la visión, la audición, el sistema respiratorio, la formación ósea, entre otras. Y entrando a las causas endocrinas, que son las que nos competen en este caso, tenemos la deficiencia de hormona de crecimiento, pero primero tenemos que dar algunas generalidades sobre qué es la hormona de crecimiento, cómo se produce, dónde, entre otras cosas. Primero, es una hormona polipeptídica que contiene 181 aminoácidos. Es sintetizada, almacenada y secretada por las células somatotropas de la adenohipófisis. Es estimulada por la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, o GHRH, y es inhibida por la somatostatina. También podemos decir que tiene una secreción pulsátil en un promedio de 6 episodios de secreción al día y tiene su pico máximo de secreción durante la noche. Y a continuación en la siguiente maqueta les explicaré un poco el mecanismo de acción y cómo se produce una deficiencia de esta hormona, ya que puede ser a nivel de receptores, a nivel de hipotálamo o incluso a nivel de adenohipófisis. En esta maqueta podemos observar en la parte superior el hipotálamo que libera la hormona liberadora de la hormona de crecimiento que llega a la adenohipófisis y una vez allí estimula las células somatotropas para liberar la hormona de crecimiento. Esta hormona es liberada al torrente sanguíneo y se une a proteínas que la transportarán, conocidas como GHBP o proteína de unión a hormona del crecimiento. Y llega a diversos órganos diana o blanco, como por ejemplo el hígado, los huesos, músculo y tejido adiposo grasa. Estos poseen receptores conocidos como GHR, que son en los que llega esta hormona, para realizar sus diversos efectos fisiológicos. Por ejemplo, el crecimiento del músculo y del hueso, y en el tejido adiposo la lipólisis. También podemos destacar que tenemos factores estimulantes como el sueño profundo, ayuno, la acetilcolina, los esteroides sexuales, que son los que aumentan su producción durante la pubertad, el estrés por ejercicio puede ser, hipoglucemia y la hormona grelina. Y también hay factores supresores de su secreción como la obesidad, beta-adrenérgicos, glucocorticoides, la hiperglicemia y el hipotiroidismo. Y el déficit de hormona de crecimiento puede deberse a un déficit en la hormona liberadora de hormona del crecimiento que se produce en el hipotálamo. También puede ser por un déficit de la propia hormona del crecimiento o un déficit en la producción de las somatomedinas. También puede deberse a una producción de hormona del crecimiento que es inactiva biológicamente, o sea que no ejerce sus funciones adecuadamente, o una disminución a la sensibilidad de esta hormona, o también puede deberse a deficiencia de los receptores de la hormona del crecimiento, los GHR. Y en la siguiente animación con realidad aumentada podemos observar que a diferencia de otras causas de talla baja en la que las dimensiones corporales no son proporcionales, como en la acondroplasia, en el déficit de hormona del crecimiento el paciente sí conserva sus proporciones, solo que su estatura es más baja al promedio. Otra causa es el hipopituitarismo, que es una pérdida de la producción de hormonas por parte de la glándula hipofisiaria que produce toda una variedad de distintas hormonas, entre las que encontramos, por supuesto, la hormona del crecimiento. Y puede ser ocasionada por la presencia de tumores hipofisiarios conocidos como adenomas, radioterapia, hemorragia, traumatismo craneal, etc. En niños, la falta de esta hormona suele dar lugar a un crecimiento general inadecuado y a una estatura baja. Y como podemos observar en esta imagen del lado derecho, tenemos que
Hay un tumor que causa el tenemos que hay un tumor que causa el panhipopituitarismo, que es una disminución de todas las hormonas que se producen en la adenohipófisis, incluyendo a la hormona de crecimiento, lo que produce un retraso en el crecimiento. Otra causa de tipo endocrino es el síndrome de Cushing. Este se define como una enfermedad producida por niveles altos de la hormona cortisol en el cuerpo. El cortisol, como vimos anteriormente en la maqueta, es un factor supresor de la hormona de crecimiento, por lo que el niño con Cushing es propenso a desarrollar retraso en su crecimiento. Y las complicaciones del síndrome de largo plazo incluyen obesidad, diabetes, fracturas de huesos, presión arterial alta, cálculos renales y infecciones graves. Cálculos renales e infecciones graves, debido a que el cortisol actúa como un depresor del sistema inmune. Otra causa de tipo endocrino es el hipotiroidismo. Este se produce cuando la glándula tiroides no produce las cantidades suficientes de las hormonas tiroideas, conocidas como tiroxina y triotironina. Y las hormonas tiroideas contribuyen al crecimiento postnatal tanto por su acción directa sobre el cartílago de crecimiento como por su acción permisiva sobre la hormona de crecimiento. Por ello, el hipotiroidismo produce la disminución de la secreción espontánea de hormona de crecimiento y la respuesta disminuida a esta, dándonos como resultado una talla baja. Pasando a las causas genéticas, tenemos el enanismo primordial, que es un grupo que incluye diferentes enfermedades que provocan talla baja. Esto está presente desde el periodo intrauterino y hay una deficiencia del crecimiento postnatal, anomalías esqueléticas y otras alteraciones. Esta tiene un origen genético debido a una mutación en el gen que codifica la proteína pericentrina y se caracteriza por un tamaño de la cabeza normalmente pequeña, que se conoce como macrocefalia, el crecimiento normal de los huesos, que son displasias esqueléticas, rasgos faciales característicos, como podemos observar en las imágenes, y anomalías estructurales del cerebro. También pueden entrar las cromosomopatías como el síndrome de Down y el síndrome de Turner. El síndrome de Down, que es la trisomía 21, es la cromosomopatía más frecuente asociada a talla baja. En ella, el retardo del crecimiento se inicia en la edad prenatal. Después del nacimiento, la velocidad del nacimiento está disminuida entre los 6 meses y los 3 años de edad. Y en el síndrome de Turner, que se da más en mujeres, la talla baja es el motivo más frecuente de la consulta en pacientes con esta enfermedad. Y en la mayoría de los casos, el cariotipo es mosaico, o sea que puede presentarse en formas leves o formas muy graves, dependiendo de la carga genética. Y las manifestaciones clínicas más frecuentes son talla baja y fallo gonadal. Otro tipo sería la baja estatura familiar. En esta existen antecedentes familiares y la talla coincide con la esperada por la talla de los padres y suele ser una variante normal. El peso y la longitud al nacer suelen ser normales, con una desaceleración del crecimiento en los primeros 2 años de vida. Después de esto, la velocidad de crecimiento es normal. Por lo tanto, se caracteriza por una talla baja en el percentil 3, pero con un crecimiento y un desarrollo a una velocidad normal, una edad ósea dentro de los límites normales y una estatura acorde a la talla parental. Otro tipo es el retraso constitucional del crecimiento, y este se caracteriza por la desaceleración del crecimiento en los primeros años de vida, posterior normalización de la velocidad de crecimiento y un inicio tardío de la pubertad. Esta es una variante del crecimiento normal, más no un proceso patológico, y se diagnostica con mayor frecuencia en niños que en niñas. Y la edad ósea está retrasada por hasta 2 años de edad. Los niños con esta enfermedad son delgados y se ha relacionado con problemas psicológicos y educacionales, además de un retraso en su integración psicosocial en la sociedad. Bueno, y ya pasando al diagnóstico, lo primero que se tiene que hacer es una correcta anamnesis o interrogatorio en la que se deben de tratar los siguientes puntos. El primero es que se debe preguntar sobre aspectos relacionados con el parto y el embarazo, prestar atención al peso, la talla y la edad gestacional al nacer, también indagar sobre enfermedades crónicas o sistémicas que afectan al crecimiento. Tenemos que ver el consumo de medicamentos como esteroides y metilfenidato. También tenemos que recabar información sobre la talla y el crecimiento de sus padres. Tenemos que ver si hay antecedentes de irradiación craneal, algún trauma craneoencefálico e infecciones del sistema nervioso central, y si hay antecedentes de consanguinidad o de familiares afectados que pueden tener algún tipo de enanismo. Y en el examen físico tenemos que buscar la presencia de dismorfias o displasias esqueléticas. También tenemos que analizar los valores de peso, longitud, talla, perímetro cefálico y el índice de masa corporal.
y compararlo con los estándares para ver si hay un retraso en el crecimiento o incluso puede estar en valores normales. También permitiendo ver si el crecimiento es armónico y proporcionado o por el contrario es desproporcionado. Y valorar la velocidad de crecimiento que se expresa en centímetros ganados por año. En cuanto a la evaluación radiológica, tenemos que realizar las radiografías de la mano y la muñeca izquierda para determinar la edad ósea. También pueden ser necesarias radiografías de cráneo, columna, tórax y pelvis. Para el diagnóstico del niño con talla baja no existe en sí una prueba de oro, sino que el médico tiene que integrar todas las variables posibles. Y los estudios complementarios solo deben de realizarse para confirmar una sospecha clínica y no sustituyen una historia clínica completa con una minuciosa exploración física y una evaluación del crecimiento. Y entre las pruebas de laboratorio que podemos realizar está el hemograma completo para identificar anemia o infecciones, incluso parasitosis. También creatinina, sodio, potasio, calcio, fosfatasa alcalina y albúmina para enfermedades renales, malabsorción, trastornos de fósforo y calcio. También podemos identificar los valores de pH y gases arteriales para una acidosis tubular renal. También podemos medir los niveles de anticuerpos como las inmunoglobulinasa antitransglutaminasa y los anticuerpos inmunoglobulina A antigliadina para una enfermedad celíaca. También podemos medir las hormonas TSH y la T4 libre para un hipotiroidismo. También podemos identificar el IGF-1 o factor similar a la insulina para una deficiencia de hormona de crecimiento o una resistencia a esta hormona. También podemos realizar un cariotipo en las niñas para el síndrome de Turner y un uroanálisis para enfermedades renales. Y para el tratamiento puede utilizarse terapia de asociación con hormona de crecimiento recombinante en algunos tipos de enanismo, como el provocado por un déficit de hormona de crecimiento, un hipopituitarismo, un síndrome de Down, entre otros. Pero este debe estar bajo estricta supervisión médica para evaluar los avances y para ajustar las dosis en caso de que sea necesario. Aunque básicamente el tratamiento es de acuerdo a la etiología, por ejemplo, en el hipotiroidismo puede utilizarse terapia con hormonas tiroideas. En el caso de la enfermedad sistémica, puede ser tratando esta enfermedad primero que nada. Y así, dependiendo de cada tipo de enfermedad, se puede realizar el tratamiento. Y esto sería todo. Esto básicamente fue un enfoque general de las causas, los tipos, cómo diagnosticar y el tratamiento. Espero que lo hayan entendido y si tienen alguna duda me la pueden dejar en comentarios. Nos vemos hasta la próxima.